Estudio bíblico. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos hoy en este lugar y te alabo, Señor, por este alimento que usted nos provee. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Padre, ahorita nos disponemos a abrir la palabra, Señor, y te pedimos intervención. Ayúdanos, Señor, a que este tiempo no sea solo de datos, Señor, sino que este sea un tiempo para crecer en ti, Señor, enamorarnos cada vez más de ti, Señor, conocerte más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Todos decimos amén. Los que son parte de la iglesia ya saben que los martes tenemos un estudio bíblico, es una nota completamente diferente a lo de los sábados. En el estudio bíblico lo que hacemos es entrar a la palabra con una intención de aprender. Lo mismo tenemos los días sábados con una intención de crecer, pero el martes tomamos un ratito más de tiempo para profundizar en algunas cosas que no podríamos hacerlo los sábados porque no es exactamente como un tema para una visita o un tema que sea desarrollable en una celebración donde tenemos un montón de gente que viene con diferentes necesidades y buscando del Señor, encontrarse con el Señor en ese momento. Los martes nosotros más bien venimos a encontrarnos con el Señor sabiendo que le buscamos en la palabra. Entonces, la idea es crecer en el Señor y conocerlo más. Nosotros amamos más a la gente conforme los conocemos más. Los que tenemos hijos, y conforme van creciendo nuestros hijos y empezamos a conocer sus personalidades y a ver las acciones que tienen, empezamos a amarlos más porque es un amor más profundo, empezamos a conocerlos de una forma mejor. Lo mismo con la pareja. Empezamos a querer más a las personas, a tener más cercanía, lo que llamamos intimidad, más confianza, más cariño, digámoslo de una forma entendible, entre mejor nos conozcamos. Y a veces nos quedamos con Jesús, con nuestra relación con Jesús, únicamente en una esfera que ya sabemos, en una relación que ya dominamos, que es ir a celebraciones, digamos, o servir en alguna cosa. Pero Dios quiere que nosotros lo conozcamos en toda la profundidad, en todo lo que podamos. Así que la forma segura de conocer al Señor es en la palabra. Hay otras formas, sin duda alguna, momentos en los cuales el Espíritu Santo nos confronta, eventos en los cuales el Espíritu Santo se encuentra con nosotros y choca de frente con nosotros en una administración, en un campo, en un retiro, en una sencilla oración del grupo de vida, en un tiempo. Hay momentos especiales donde el Señor trata con nosotros áreas especiales y las ocupamos y las necesitamos y queremos vivirlas. Pero la forma segura, la forma vital en la cual nosotros conocemos a Dios es en su palabra. Amén, iglesia. En su palabra. Entonces, tenemos que ser gente que vive en la palabra, porque queremos conocer a Dios, porque queremos estar cerca de Él, porque queremos agradarle. Estamos estudiando Apocalipsis y ustedes podrán ver en la hoja guía que les puse esta noche, en la guía de este estudio. Hoy vamos a estar viendo unas claves importantes para entender este libro. Claves no me refiero a cuestiones que descifran áreas o cosas que abren cuestiones que estaban cerradas, sino me refiero a ideas importantes que tenemos que tener presentes cuando estamos leyendo este libro. Porque hermanos, ya en 2 semanas cerramos el estudio que hemos tenido en este precioso libro de Apocalipsis. Y yo he hecho mi esfuerzo para que todos entendamos el libro y que todos sepamos de que hay verdad bíblica que Dios quiere que tengamos como herramienta para enfrentar la vida desde este libro. Este libro no son cuestiones por descifrar, sino es esperanza que Jesús nos da para vivir el tiempo en el cual nosotros estamos. Entonces, hoy vamos a ver 7 aspectos básicos del libro que nos ayudan a entenderlo, que nos ayudan a posicionarnos de una manera correcta ante este libro. Y también vamos a ver 2 de los grandes temas que hemos estado marcando como los temas importantes del libro. La semana pasada estuvimos hablando sobre el arrebatamiento, sobre el rapto, únicamente un tema, y hoy vamos a estar hablando de otro de ellos, que es la tribulación, y además con una extensión del mismo tema, que es el personaje más importante de ese tiempo, que es el falso Cristo. Juan le llama el anticristo. Pero antes de meternos en ese resumen, ya hemos predicado todo el libro,
todos los versos, todas las palabras las hemos leído y además las hemos compartido. Y yo espero que usted sea un hijo, una hija de Dios diligente, que crezca en la palabra y que la lea en su casa, que crezca en la escritura y que dependa de la palabra. Entonces hoy vamos a ver 7 aspectos importantes de este libro. Y es que nosotros no podemos olvidar que cuando estamos leyendo un libro tan antiguo como este, en algunos de los casos, algunos de los pasajes que estamos leyendo, que vamos a leer, tienen 4.000, 3.500 años de antigüedad, o en el caso del Nuevo Testamento, cerca de 2.000 años de haberse escrito. Tenemos que entender de que hay diferentes tipos de literatura en todo este precioso libro que contiene 66 diferentes libros. Pero Apocalipsis es único en una área. Apocalipsis es carta. Es una carta. De hecho, una forma de interpretarlo es una carta grande que contiene 7 diferentes cartas, pero no podemos desvincular Apocalipsis de entender de que también es una epístola. Está dirigida a nosotros, está dirigida a la iglesia. No es una narración, no es un libro histórico per se, aunque nos va a hablar de historia. Es una carta dirigida que empieza y termina como carta. Si usted lee los primeros 3 capítulos, notará claramente que es una misiva, que es un mensaje enviado. Y si usted lee el último capítulo, cierra igual que como Pedro y como Pablo cierran sus cartas, casi que con una despedida y con un precioso amén. Es una carta y no podemos desvincular eso del estudio que hacemos o cuando lo leemos. Cuando interpretamos una carta, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando interpretamos una carta tenemos que saber quién la escribe, tenemos que saber a quién se le escribe, tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en el ambiente para que esa carta sea enviada. Entonces nosotros no podemos enfrentarnos a Corintios de la misma forma en la que leemos Gálatas y Efesios. Aunque toda la palabra es inspirada y útil para enseñar, absolutamente toda ella, cuando nosotros vamos a sacar enseñanza, tenemos que entender de que algunas de esas cartas fueron escritas para solucionar un problema específico que estaba pasando en una iglesia. Otras de ellas son generales para toda la iglesia. Entonces no podemos olvidar eso cuando estamos interpretando Apocalipsis, de que está escrito específicamente a un pueblo. El pueblo, como usted y como yo, de hace 2000 años, que estaba sufriendo persecución, que estaba viviendo un tiempo durísimo, y si estaba en alguna zona donde no había persecución, el problema venía desde adentro. El problema venía con falsa doctrina, con falsa enseñanza, con falsos maestros, con falsos profetas que se habían metido dentro de la iglesia con enseñanza que no era correcta, y no podemos desvincular eso porque esa es la forma en la que el libro está escrito. La segunda clave es que es profecía. Y cuando nosotros leemos un texto profético, tenemos que tener ciertos cuidados también. Y ustedes recordarán cuando estuvimos estudiando todos los libros de los profetas menores, cómo estuvimos hablando de que la profecía tiene diferentes ecos. Es como que si una roca tocara el agua y hubiese una onda, pero detrás vienen una serie de ondas expansivas. Y entonces el texto profético tiene un cumplimiento específico con la persona que recibe la profecía, con el pueblo que está recibiendo la profecía. Pero va a tener un montón de ondas a lo largo de la historia. Y va a ser pericia del maestro, de nosotros, los intérpretes, de ver qué es lo que está sucediendo en el pasado. Por eso la gente casi nunca lee texto profético. Por eso la gente le tiene miedo a leer, o dice, qué pereza, no entiendo. No, leo todo Isaías y no entiendo qué me está hablando. O leo Ezequiel, que es un poquillo más difícil. ¿Y para qué lo leo si al final de cuentas no estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo? Zacarías, que es una serie de visiones, tras visiones, tras visiones. Y entonces empezamos a notar de que tenemos que acercarnos al texto cuidadosamente. Entonces Apocalipsis no solo es carta, sino que también es profecía. Y el último libro de la Biblia, además de ser carta y profecía, es un libro que es apocalíptico. Esto es una forma de literatura. Lo encontramos en Daniel,
lo encontramos en pequeñísimas porciones en otros de los profetas, pero era un tipo de literatura que estaba inundado el primer siglo. Cuando Apocalipsis llega a las iglesias como nosotros, hay muchísimos libros que se mueven con este estilo que se llama apocalíptica. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis lo que quiere decir es, recuerden, revelar. Revelar. Y esta revelación tiene nombre, es la revelación de Jesucristo. Es un libro que quiere mostrar a Jesucristo, no que quiere ocultarlo, quiere mostrarlo. Y la literatura apocalíptica incluye varios elementos que son importantes que nosotros los recordemos y los tengamos presentes. Hay un mensajero, ese mensajero es celestial. Ese mensajero claramente trae unas ideas, conceptos que revelan una promesa de Dios para intervenir en el hoy, para intervenir en el ahora. Y casi que toda literatura apocalíptica interviene o habla o predica o muestra una destrucción ante el mal, una lucha entre el bien y el mal y cómo Dios va a traer su voluntad en medio de lo que estamos viviendo. La característica más importante y más notoria de este tipo de literatura se convierte en la quinta clave, en la cuarta clave, que es las imágenes. La literatura apocalíptica va a utilizar una serie de imágenes que para nosotros son comunes y que eran aún más comunes para las personas que están escuchando el mensaje. El tema con esta literatura es que combina las imágenes. Y ahí es donde la interpretación se pone compleja. Porque todos, como les decía la semana pasada, todos sabemos que es un bebé, todos sabemos que es una mujer, todos sabemos que son las colinas, todos sabemos que es un dragón, pero cuando se combinan esas cuatro imágenes, es donde tenemos que tener cuidado en la forma en la que interpretamos. Entonces vemos una mujer pariendo, vemos a un bebé, vemos un dragón que se quiere comer al bebé, vemos agua que trata de ahogar, que sale de la boca del dragón, que trata de ahogar a la estirpe de la mujer. Y luego vemos a una mujer que está montada en un dragón, en una de las bestias, que está sentada sobre colinas, y todas las imágenes nosotros las entendemos claramente, pero la unión de estas imágenes es lo que genera un proceso que requiere algún tipo de rigurosidad para la interpretación. O sea, no es que sea difícil, sino que tenemos que ser responsables con el pasaje. Cuando nos habla de una bestia, nos habla de un animal y entendemos los animales, las partes de los animales, pero cuando nos habla de la forma en la que tienen las cabezas, de las diferentes cosas que están en la cabeza, los diferentes cuernos y diferentes cosas, ya empezamos a complicar esa imagen. Y esa combinación de imágenes hace que Apocalipsis sea un recurso muy gráfico, muy bueno para enseñar, muy rico para enseñar. Pero tenemos que ser cuidadosos. Por ejemplo, hay gente que interpreta el Apocalipsis que está escrito en imágenes porque era para que fuera un secreto. Y eso es completamente falso. O sea, hay gente que dice, bueno, esto está escrito en imágenes porque lo que no querían era que el Imperio Romano supiera. El libro no da nada que ver con una postura de ese tipo. Más bien el libro lo que quiere es mostrarnos y llenarnos de esperanza de lo que va a suceder. La quinta clave importante para interpretar el libro de Apocalipsis es que cuando nosotros estamos leyendo cualquiera de las cartas, ya sea Santiago, Pedro o Juan o Judas, cualquiera de las cartas que están en el Nuevo Testamento, sabemos que estamos bajo la perspectiva de esa persona. Estamos viendo lo que está sucediendo en Roma a los ojos de Pablo. El Espíritu Santo está inspirando a Pablo para que ese documento magno, como el caso de Romanos, por cierto, es el libro que vamos a estudiar apenas terminemos esto en los días sábados. Vamos a hacer una serie que yo sé que nos va a tomar bastante tiempo en la preciosa carta de los Romanos. Estamos leyendo un pasaje a los ojos de Pablo. Lo interesante de Apocalipsis es que no solo estamos viendo lo que Juan está viendo, sino que el que está diciendo qué escribir es Jesús.
Entonces tenemos una perspectiva que es la perspectiva de Dios. Alguien podría decirme, de ahí, pastor, pero si todo el libro está inspirado por Dios, claro. Pero ¿por qué les estoy diciendo esta detalle o esta denotación en el caso de Apocalipsis? Porque en el tiempo en el que se está leyendo esto, Roma es un imperio imparable. Es poderosísimo. Pero a los ojos de Dios, Roma es una prostituta, una ramera. Es lo más poderoso que hay, pero a los ojos de Dios es nada. Suena horrible decirlo, pero no tiene valor. Y entonces no podemos olvidar que estamos viendo desde la óptica de Dios a todo lo que está ocurriendo en el momento y todo lo que va a ocurrir. Pareciera que el mundo va a ganar, pareciera que el mundo sigue teniendo el poder, pero Dios nos está diciendo en la carta, a cada momento, yo soy el que tengo el control, yo soy el que está a cargo. Lo que me da la sexta clave para entender Apocalipsis no es ver cómo yo interpreto imagen tras imagen, como hemos venido hablando, sino más bien es que sepamos que el futuro está en las manos de Dios. El futuro lo tiene Dios. Jesús nos quiere dejar claro, 100% claro, que Él es Señor de la historia, inclusive la historia que no se ha vivido. A veces nosotros pensamos eso en la historia universal, porque nosotros nos vemos muy chiquititos, pero eso es la historia de nosotros que todavía no se ha vivido. Él es Señor de todo lo que va a suceder, del esposo que va a tener su hijo, su hija, la esposa que va a tener su hijo, de sus nietos, bisnietos, tataranietos, de los ministerios que ellos van a levantar, del montón de gente que ellos van a guiar a la presencia de Dios por la forma en la que predican y viven. El Señor es Señor de toda la historia y eso quiere quedar claro desde la perspectiva de Dios. Él derrota todo, pero el futuro lo tiene Él en sus manos. No tenemos que andar buscando nada. Los cristianos no ocupamos tarot, no ocupamos horóscopo, porque aunque usted pueda reírse y todo el asunto, la gente vive de eso, vive de eso. Ocupa saber qué es lo que va a suceder. Andan viendo números en las hojas de las matas para ver qué número sale. Andan jugando un número ahí y cuando yo los veo en la fila de los chances, bueno, no se llaman chances, los tiempos, ¿verdad? Y me toca estar ahí, empiezan a orar por la gente y todo. Porque la gente quiere saber el futuro. Y el Señor dice, el futuro es mío. Yo tengo control del futuro. Y lo último que quiero decir es que Apocalipsis responde a una pregunta. A una pregunta sencilla. La pregunta es, ¿quién es el Señor? El Señor no es Roma. El Señor no es César. El Señor no es el dinero, el Señor no es la fama, el Señor no es tener un montón de influencia. El Señor no son los ejércitos, el Señor es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos en este libro a Jesús viniendo con autoridad a cerrar lo que falta. A cerrar lo que falta. La destrucción completa de la maldad. A juzgar a los malos. Y ahí nos metemos en profundidad teológica porque nosotros también somos malos. Pero Él viene a juzgar a los malos que no se arrepintieron de su pecado. Recuerden que el infierno no está lleno de gente mala. El infierno también va a tener gente buena, supuestamente. Aquí, yo no le hago daño a nadie. Yo no meto con nadie, yo no chismeo, yo no robo. Pero todo aquel que no confiese que Jesús es Señor, morirá eternamente, arderá eternamente. Así que la diferencia entre un ser humano que está en el infierno y un ser humano que estará en la gloria, como nosotros que estamos hoy acá, es una sola. El trabajo que Jesucristo hizo para justificar nuestra maldad. Porque cuando dice que Él viene a juzgar los malos, vendría por nosotros también. Pero tenemos un enorme regalo y una enorme ventaja. Y es que Cristo pagó en la cruz del Calvario cada uno de nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén, familia? Y es por eso que nosotros vivimos.
Y entonces en este tiempo que estamos viviendo, Jesús es el Rey de nuestros corazones, es el Rey de nuestras vidas, es el Señor de todo lo que hacemos, pero no es Señor, escúcheme bien, porque esas son las frases que hay que tener cuidado, si la gente los agarra así, no es Señor de todo el mundo. Su trono no está instaurado en todo el planeta. Y hay gente que interpreta el Apocalipsis diciendo de que el milenio ya está. Y entonces la forma en la que interpretan el milenio es que Dios ya está reinando en la esfera celeste. Y claramente Él nunca ha dejado de reinar en ningún momento. Ni siquiera cuando mataron a Jesús. Él nunca dejó de reinar. En ni un solo minuto en toda la historia de cuanto existe. Porque recuerde que Dios es Dios desde antes que todo exista. Eso no nos cabe en la cabeza. Desde antes que todo existiera, Dios ya reina. Él es Señor desde antes de todo lo que pudiéramos tocar, oler o respirar. Pero hoy en día Él es Señor a través de la iglesia en los tiempos. Impone su autoridad a través de la autoridad de la palabra. Y esa es la autoridad que es delegada a los líderes de las iglesias. Los pastores de esta iglesia, nosotros, pastores y pastoras, tenemos autoridad únicamente cuando predicamos la palabra, no en nosotros mismos. No hay ninguna autoridad en nosotros. Pero el Señor reina sobre nuestros corazones. Espero que reine en sus familias, que reine en nuestras casas. Y entonces Él es Señor de nosotros, pero todavía no se ha instaurado su reinado total. Vivimos en Él, sí, pero todavía no. El reino ya está. El reino, no me acuerdo ni siquiera cuál fue el teólogo famoso que instauró ese concepto. El reino ya está instaurado, está avanzando. Es muy sencillo saber cómo el reino ya vino, si el rey ya vino. El rey ya estuvo acá, el reino ya vino. Porque cuando a donde llega el rey, viene el reino. El que era el heraldo del rey, iba anunciando en los pueblos antes, ahí viene el rey, preparen el camino. Y eso lo hizo Juan el Bautista. Y luego llegó el rey todopoderoso, nada más que vino como un bebé humilde, un joven, que a los 30 años empieza a predicar. Y las multitudes empiezan a seguirlo y los religiosos se pican todos, se ponen celosos. ¿Cómo es posible que este muchacho está hablando que su padre es Jehová, su padre es Dios? ¿Cómo está diciendo pongan la otra mejilla? ¿Cómo está diciendo perdonen a los que se equivocan? ¿Cómo está diciendo amen a sus enemigos? Cuando los enemigos nos están oprimiendo. Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, ¿qué está diciendo? Que yo tengo que amar a Roma. Y eso se empieza a meter en una olla de presión, hasta que una noche, en medio de la fiesta de la Pascua, se reúnen los más importantes y dicen, a este carajo hay que matarlo ya, hay que matarlo ya. El problema es que Jesús entraba y salía y se movía. Jesús era un inquieto. Jesús entraba a una aldea, se quedaba 2 días y luego se iba para otro lado y se les perdía hasta su mismo equipo para orar. Se les desaparecía. Y entonces los poderosos no lo encontraban, no sabían. Ocupaban a alguien de adentro que dijera dónde iba a estar Jesús esa noche. Y ya estoy predicando lo que voy a predicar el domingo de resurrección. No, hombre, voy a guardarme ese toque. ¿Ah? Y convencen a Judas, y ustedes ya saben la historia. Matan al rey. Lo ponen en una tumba. Y 3 días después el rey todopoderoso explota ese lugar. Explota ese lugar con su gloria. Y ese cuerpo vuelve a la vida. Y es como Él vive, usted y yo vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Él vive para siempre, nosotros viviremos para siempre. Pero su reino aún no ha sido implantado en la tierra de manera completa. Y Apocalipsis nos muestra, se convierte como en un mosaico precioso, donde todos los vacíos de los textos proféticos del Antiguo Testamento encuentran un llenado, un completamiento. Y logramos entender qué es lo que va a suceder. Recuerden lo que les dije la semana pasada. Hay cosas que no sabemos, muchísimas de ellas. Hay cosas que no sabemos si va a ser primero esto o lo otro. No importa, no importa. Lo importante es que sepamos que Jesús viene con toda autoridad y viene, familia, como juez. Viene a hacer guerra y con su palabra destruye a sus enemigos. Hoy vamos a hablar del periodo de la tribulación. Les hablaba la semana pasada que dependiendo del biblista o
o el teólogo que usted lea o investiga, algunos hacen una diferencia entre la tribulación y la gran tribulación. Para que usted lo entienda fácilmente, algunos hablan de que las copas son la gran tribulación, porque son terribles. Entonces algunos hablan de que las últimos 7 juicios, que son las 7 copas, son la gran tribulación. Y nosotros tenemos que recordar de que la tribulación son 7 años, 3 años y medio no son tan malos, y 3 años y medio son terribles, son terribles. La tribulación empieza en el momento en el que el anticristo es instaurado como líder del mundo, y hay 3 años y medio de una aparente paz global, a tal punto que este falso Cristo hace un pacto con Israel. Y en la mitad de la tribulación esto cambia. Y hay una enorme persecución en la tierra para todo aquel que confiese a Jesús, porque el pueblo de Israel va a caer a los pies del Maestro. Cuando hablamos de tribulación, hablamos de dolor. Vamos rápidamente a Juan 16, hoy vamos a usar mucho la Biblia, a Juan capítulo 16, verso 33, para que ustedes subrayen en su Biblia una de las promesas que nadie tiene subrayada. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Eso está precioso. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. Esa frase está como para subirla al Facebook. Está preciosa. Para recibir un montón de likes. Pero no termina ahí. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa promesa no sale en las tazas que nos venden, ¿verdad? Nadie tiene en la casa, en el mundo tendrán aflicción. Pero hermanos, es una promesa de Jesús. Jesús está prometiendo que vamos a pasar por tribulaciones. Entonces algunos dicen de que si Jesús dice que vamos a pasar tribulación, de ahí vamos a cruzar la gran tribulación. Entonces hoy vamos a ver en la Biblia por qué nosotros como iglesia no creemos que la iglesia cruza el proceso de la gran tribulación. Jesús está hablando de un montón de dificultades que usted y yo las estamos viviendo hoy en día. Algunos de ustedes están aquí hoy y están enfermitos. Y están viviendo dolor en su cuerpo. Algunos hasta dolor crónico y hoy están en este lugar. Y sufren aflicciones por alguna circunstancia emocional, alguna circunstancia mental, alguna circunstancia de relaciones dentro de la familia y todo. Entonces, en el mundo tendremos aflicción y eso siempre ha sido y siempre será. Pero la cosa es que Jesús predice un momento durísimo. Ahí mismo vamos en los evangelios, vamos a Mateo capítulo 24. Especialmente el versículo 21. Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y dice Jesús, ni la habrá, ni la habrá. Jesús predice una enorme tribulación, un gran tiempo de dolor, un gran tiempo de dificultad, un tiempo severo, un tiempo difícil para la historia humana. Y ahí mismo en el 24, vean el 9, entonces les entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Vean el verso 21, el que acabamos de leer, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido nunca. Podemos decir, para definirlo, la tribulación es un periodo, un tiempo, una etapa de juicios, de grandes juicios previos al regreso de Jesucristo, previos al establecimiento de su reinado acá. Entonces la tribulación es juicio
este juicio es previo al retorno de Jesucristo, previo al regreso de nuestro Señor Jesucristo, y es previo al reino. ¿Okay? Es un tiempo durísimo, es un tiempo de dificultades que la tierra vivirá. Para los hermanos que nos están viendo por la transmisión y los hermanos que están hoy acá y no vinieron la semana pasada, nosotros interpretamos la Biblia con la Biblia. No se vale agarrar y meterle lo que yo quiero a la palabra. Y por lo tanto, cuando yo interpreto un libro, no puedo dejar la interpretación sola de ese libro. Tengo que leerlo a la luz de toda la palabra. Cuando armonizamos y unificamos lo que está sucediendo en Mateo, lo que está sucediendo en Apocalipsis y lo que Pablo nos dice en las cartas, denotamos y encontramos que la iglesia será raptada, tomada, previo a este momento. Yo hoy no puedo sacar la hora que ya saqué la semana pasada para enseñarle por qué creemos eso. Pero ya usted tiene, los que estudiaron acá, tienen sus documentos del estudio de la semana pasada, y si no, usted lo puede buscar en la sección de videos de nuestro YouTube y también del Facebook. El tiempo de tribulación es un tiempo para aquellos que le han dado la espalda al Señor. Pero los que estamos en el Señor seremos arrebatados con voz de mando, levantados y llevados a donde Jesús va a estar. Eso no lo inventó Pablo, eso lo inventó Jesús en Juan capítulo 14, y ya lo estudiamos la semana pasada. Este periodo de gran tribulación y de juicios va a durar 7 años. ¿De dónde sabemos eso? De Daniel capítulo 9. La historia para el Señor, el reloj de la historia para el Señor es un pueblo, se llama Israel. La forma en la que el Señor mide el tiempo en nuestra realidad en la que estamos nosotros es a través del pueblo de Israel. Y cuando Babilonia viene y destruye Israel y se lleva cautivos a todos los mejores de Israel, inicia un tiempo que Dios nos dice en Daniel que se llama el tiempo de los gentiles. O sea, Dios hizo un alto. Antes existía un rey en el trono de David, y desde ese momento es arrancada la raíz de David, a tal punto en el tiempo que vivimos hoy que los judíos no saben siquiera de qué tribu son. No saben ellos de qué tribu son. Y el Señor hizo como un impas, ¡pum!, detuvo la historia. Y en este gran periodo, cuando sumamos el trabajo, y esto ya lo he enseñado varias veces acá en los estudios bíblicos, hace falta una semana en Daniel. Hace falta una semana de historia. Esa semana de historia para el pueblo de Israel va a ser la gran tribulación. Esos 7 años que están pendientes. Si alguno tiene alguna duda con respecto al estudio que hicimos en Daniel, pero sabiendo de que ya leyó, que ya vio las prédicas que he hecho sobre esto, me lo hace llegar y yo con mucho gusto se lo explico más, pero yo no puedo tomar otra hora para explicarles de dónde es que sacamos que hacen falta estos 7 años que serán de juicio, y lo tomamos, nada más le doy la referencia del libro de Daniel, especialmente capítulo 9, verso 27. Es fácil recordarlo. Es muy importante saber que de los eventos futuros, la tribulación es la parte que más Biblia tiene. Por ejemplo, la próxima semana cuando hablemos del milenio, son un puñito de versículos, es un puñititico de versículos, y un capítulo en Isaías. Es lo único que tenemos de la Biblia, pero cuando hablamos de tribulación tenemos un montón de capítulos completos. Todo Apocalipsis del 5 en adelante, del 6 en adelante, del 6 al 19, lo que predica Jesús en Mateo 24 y 25, lo que habla Jesús en Lucas capítulo 21, lo que habla Jesús en Marcos capítulo 13. Todo eso, esos mensajes de Jesús nos hablan de la tribulación, inclusive en el Nuevo Testamento. Pero veamos rápidamente que la tribulación se habla desde la Torá. Vamos a Deuteronomio capítulo 4.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 30. Entonces, de los eventos futuros, es el que más Biblia tiene. Tiene mucha Biblia. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Veamos rápidamente unos cuantos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 30 dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, si en los postreros días, en los últimos días, ustedes se vuelven, le está profetizando a Israel un tiempo en el que necesita regresar al Señor. Y ahí donde hablamos de que hay texto profético. Recuerden que Moisés es profeta, pero nunca habló de visiones específicas. Pero Moisés es profeta porque es alguien que habla en nombre de Dios. Es un predicador y habla directamente en nombre de Dios. Y nos dice Moisés que va a haber un tiempo al final de la historia donde Israel va a tener que oír la voz de Yahweh y volverse a él. Vamos a Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y vamos a ver de que la Escritura nos va a mostrar de un tiempo de extremo dolor para el pueblo de Israel. Sofonías capítulo 1 nos habla de esto, Isaías capítulo 34 también. Y como les acabo de decir, en el Nuevo Testamento, todo Apocalipsis del 6 al 19, Mateo 24, 25, Lucas 21 y Juan capítulo 13. Y Marcos capítulo 13. Nos hablan de este tiempo de dolor para Israel, donde la persecución y la dificultad va a ser gravísima. Nunca mencionada la iglesia, sino mencionado Israel. Volvámonos de regreso al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24, y vamos a tratar de sacar características de lo que va a estar sucediendo en este tiempo, de la boca misma de nuestro Señor y Salvador. Mateo 24 nos va a hablar de un detalle importante. Vamos a hacer esa diferenciación. Jesús nos va a hablar de un principio de dolores. Es como una mujer que está a punto de dar a luz, de parir. Y Jesús nos dice, en esta enorme exposición que nos hace él en Mateo 24, arranquemos ahí en el versículo 4. Respondiendo, recuerden que aquí hay un tema importante que debemos de notar también. La pregunta que le hacen los discípulos es: ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cuándo va a pasar esto? Y Jesús contesta, pero los discípulos están hablando del templo, los discípulos están hablando de la destrucción. Jesús está pensando más allá y lo vamos a ver en el pasaje. Jesús les dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pasemos al 9 rápidamente. Dice: los entregarán a tribulación y los matarán. Este será un tiempo de muy dura persecución. Este tiempo de dolores va a tener guerra, va a tener rumores de guerra, va a tener hambre, terremotos. Todo eso lo dice del 4 al 8. Yo soy el Cristo y muchos me engañarán y oirán de guerra, rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Entonces hay una serie de acciones que están sucediendo en el mundo que Jesús dice que son principios de dolores. Estos principios de dolores son
guerras, rumores de guerra y todo lo que acabamos de leer ahí. Entonces, porque la gente dice, eso siempre ha habido. Desde Caín y Abel ha habido guerra. Desde ellos empezó el tiempo de guerra hasta el momento actual que seguimos viviendo. Pero Jesús nos dice claramente, ese es el principio de dolores. Se va a intensificar la guerra, va a haber más rumores de guerra, van a haber hambrunas, van a haber terremotos en varios lugares. Pero después Jesús continúa. Entonces les entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice el versículo 10, a mí me parece interesante porque dice que habrán tropezaderos, ¿verdad? Muchos tropezarán entre ustedes y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Aquí va a haber un tiempo de traición y de apostasía brutal. El 11 nos dice que se van a levantar falsos maestros. El 12 nos dice que la maldad aumenta, ¿va lo que dice el 12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero en medio de ese tiempo, vean el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Ahí entonces vendrá el fin. Entonces nos da un montón de detalles importantes que usted puede ir haciendo sus propias anotaciones ahí, ¿verdad? La maldad va a aumentar, los falsos profetas se van a levantar aún mayormente y luego dice una cosa positivísima, importantísima, que el evangelio será proclamado en todo el mundo y no hemos llegado a ese punto todavía. Que todos los pueblos de la tierra te alaben, fue profetizado. Y ahorita no tenemos ninguno. Muchísimos de ellos, no han sido. No podemos decir claramente todos. Hay creo que 6,000 grupos. No me acuerdo si son 6,000 grupos. Hay una diferencia entre no alcanzado y impactado. Los que están en misiones saben específicamente de eso, pero creo que andan por 3,000 los grupos humanos que ninguno de ellos hace, o sea, no hay Biblia, no hay traducción de la palabra a ellos y no tienen un misionero, ni siquiera uno en ese pueblo. Y también hay otros que sí se han predicado, pero se han friado, o la cantidad de la población es tanta y los cristianos son muy poquísimos. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto en el que el evangelio del reino será proclamado ante todos. Y nos habla la palabra, Jesús nos empieza a decir de que llegará un momento en el que la persecución va a ser tan fuerte que ustedes no tienen que devolverse por nada, les dice al pueblo de Israel. Si están corriendo en el campo, corran hacia las montañas. Lárguense de aquí. Entonces hay una forma de interpretar esto que implica que Jesús estaba profetizando la destrucción del templo. Cuando nosotros vemos que entra Roma en el año 70 y destruye el templo y hace unas cuestiones terribles ahí, y se habla inclusive de millones de personas muertas en esa incursión romana, vemos mucho de lo que está sucediendo acá que sucede en el 70. Pero es lo mismo que pasa cuando leemos Joel, o es lo mismo que pasa cuando leemos a Isaías, que está hablando a lo que va a suceder cuando viene Babilonia, pero eso va a tener eco en el final, en otros momentos, cuando estábamos hablando ahorita del texto profético. Entonces, si nosotros hoy pudiéramos agarrar con pinzas todo lo que Jesús está profetizando, claramente podríamos decir, mira, hay un montón de cosas que se cumplieron en el año 70, pero hay un montón que no. Hay un montón que no. Y eso implica que tenemos que tener cuidado cuando nos enfrentamos a este pasaje. Lo que tenemos que saber es que este tiempo de tribulación, que va a durar 7 años, va a tener 3 años y medio terribles, que va a tener una persona como eje. Así como Jesús representa y es Dios, no solo representa, sino que es Dios encarnado, Satanás no tiene la capacidad de crear y encarnar a una persona, pero sí tiene la capacidad de poseer a alguien. Y el enemigo va a poseer a una persona al final de los tiempos que va a tratar de ubicarse
para confundir a Jacob, para confundir a Israel. Y hacer creer a Israel de que Él es el Mesías. Y hermanos, Israel le va a creer. Israel va a hacer un pacto con este falso Cristo. Vea lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Subraye ese título que le da, ese título se lo dan al anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este tipo se va a proclamar Jesús. Este tipo se va a proclamar Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que la humanidad lo va a adorar a Él como Dios. Él va a tener un predicador, va a tener un falso profeta que va a ser tan poderoso que va a hacer que fuego caiga del cielo. Eso no nos tiene que asustar a nosotros ni preocupar. ¿Cómo va a hacer eso? Nosotros vemos a Satanás matando a gente de Job con truenos. Vemos a Satanás controlando la naturaleza, teniendo cierta autoridad sobre la naturaleza. Y entonces este tipo va a hacer unas grandes manifestaciones de poder y su falso Espíritu Santo, ¿verdad? Que va a ser su falso profeta, va a hacer cosas increíbles y lo que va a hacer este falso profeta es adórenlo a Él. Él es Dios, Él es el nuevo Señor del mundo. El mundo va a caer rendido delante de Él. Pablo le llama a este chavalo el hombre de pecado. La tribulación inicia con la manifestación del anticristo. Eso no significa que ese líder mundial empezó su influencia en ese momento. No, hombre, me imagino que por muchos años la gente lo va a amar y va a ser un tipo muy inteligente, muy hábil, muy exactamente carismático, pacífico y todo, inclusive alguien que va a ser muy amado entre los pueblos. Pero cuando empiezan estos 7 años, él es instaurado de alguna. Aquí ya uno puede equivocarse porque el pasaje no lo dice claramente, pero es instaurado como rey del mundo, controlador del mundo, presidente del mundo, no sé cómo se va a llamar, ¿verdad? Controlador de la organización que maneje el mundo en ese momento, pero este chaval va a ser el líder estratégico del mundo completo y Pablo le llama el hombre de pecado. Y ese evento inaugura un tiempo durísimo para Israel, un tiempo dificilísimo, al que Jesús dice, corran, huyan a las montañas. No nos está diciendo eso a nosotros, lo está diciendo a Israel. No se devuelvan por una suéter, eso es lo que dice Jesús. Si usted tiene un abrigo en la casa, no se devuelva por nada, lárguense, desaparezca. Y vemos en Apocalipsis cómo Dios va a guardar este remanente en amor, no lo sabemos, pero algún lugar en el desierto, de alguna forma, por ejemplo, países aliados van a proteger, van a guardar a estos refugiados, y ese es el famoso juicio de las cabras y las ovejas. La forma en la que el Señor va a tratar a las naciones es la forma en la que las naciones trataron a Israel. Las cabras y las ovejas no tienen que ver con nosotros. Es que dicen los pastores, sí, es que yo tengo un montón de cabras. No, es que no. No tiene cabras. Usted tiene regenerados o no regenerados. Gente salva o no salva. ¿Okay? El tema de las cabras es otro. Aquí va a ser la forma en la que Jesús, por eso nosotros no podemos hacer doctrina de un pasaje que es profético y casi apocalíptico. Ese es un pasaje profético de Jesús. Nosotros no podemos escribir la visión de la iglesia a partir de darle comer al pobre.
Es un error gravísimo. O visitar al que está preso. Hay que hacerlo, pero ese no puede ser el eje doctrinal de la iglesia. Jamás, jamás. Porque nosotros no somos ni Pani, ni Imas, ni Namu. Nos- Nosotros somos los proclamadores de la buena noticia de Jesús y cómo esa noticia irrumpe el mundo de maldad. Pero aquí, entonces usted agarra un pasaje como Mateo 25 y hacemos doctrina de eso, entonces no hay que hacer nada más que dar comida, que vestir al que no tiene, que acompañar a los presos. Y hermanos, eh, no alcanza la plata para darle. Usted empieza a dar de comer al que necesita y la fila le llega a la India, hasta por el agua, ahí se para la gente para allá. Usted empieza a regalar cosas y no va a alcanzar. Entonces, ese pasaje está sacado de contexto si lo interpretamos como una misión de la iglesia. El concepto que está ahí es que Jesús va a juzgar a aquellos que amaron, porque recuerden que el amor cubre multitud de pecados. Ya estuvimos hablando hace 2 semanas de eso. El amor es tan importante que es garantía eterna, que al final de los tiempos el Señor, yo sé que esto suena raro, pero usted tiene que leer la Biblia en su totalidad, que al final de los tiempos no es para ver cómo Dios me salva más, que hay unos más salvos que otros. No, jamás. Todos vamos a estar felices. Pero la cosa es que al final de cuentas Dios va a dar galardones y muchos de esos galardones dependen de cómo vivimos amor a los demás. Entonces eso es lo que sucede ahí en Mateo 24 y 25. Pero este tiempo de tribulación empieza con la llegada de este gran personaje profetizado desde Daniel capítulo 9 verso 27 con un montón de cuestiones claras. Va a ser un europeo, va a ser alguien que posiblemente venga de algún linaje importante o de alguna nación importante. Si lo leemos con cuidado, nos dice de que serán los mismos que destruyeron, por lo tanto es alguien que tiene que venir de alguna nación que era del Imperio Romano. Y como les decía la semana pasada, si nosotros vemos hoy y traslapamos sobre el mapa que tenemos hoy el Imperio Romano, muchísimo del porcentaje de lo que era el Imperio Romano hoy son países árabes. Entonces tenemos que tener cuidado y estar atentos a eso. Preocupación, cero. Ningún miedo, ninguna preocupación. Pero sí estar seguros de que la llegada de este hombre de pecado marca el inicio de esta temporada. Vean qué interesante lo que dice Jesús en Mateo 24, 16. Porque las señales que Él nos da ahora ya no son de guerra, ya no son de hambrunas, sino que en Mateo 24, verso 16, las señales que dan son cósmicas. Son cósmicas. Después de lo que dice, que no se devuelvan a su casa, dice que habrá gran tribulación, verso 21, como nunca ha habido en el mundo. Vea el 22. Si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo, no le crean. Y Jesús empieza a dar detalles de cómo se oscurece el mundo. Además, pasemos al 29 para que veamos esos detalles. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. La tribulación empieza con el anticristo. Y la tribulación termina con el retorno de Cristo. El verdadero y único Rey del universo. Con poder y autoridad, con mano de juicio. Si nosotros estudiamos con cuidado Mateo 24, debemos reconocer de que hay cuestiones que no entendemos. Y debemos reconocer que hay cuestiones que no las podemos ubicar en el orden correcto. Y yo como pastor les recomiendo a usted no hacer doctrina de una forma de acomodar estos eventos. No se preocupe, véalo así. Nosotros ni estamos.
Esto no lo estoy diciendo yo de una forma como mediocre. No, seamos rigurosos en la escritura. Y claro, entonces hay gente que se pelea por esto. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que el 29 en adelante tiene que ver el momento exacto previo a la venida de Jesús. Pero entonces los demás tienen que ver con la destrucción de Jerusalén. No, yo prefiero leer la Biblia tal cual es, y toda esta profecía es previo al retorno, y toda esta profecía es el tiempo de tribulación. Pero yo no me voy a quedar a hacer doctrina específica, o sea, enseñanza a ustedes de que primero va a caer esta estrella y luego va a suceder esto y luego va a pasar aquello, porque realmente tenemos que ser honestos. 24 y 25, cuando estamos leyendo este discurso de Jesús, Jesús respondió las preguntas todas. ¿Cuándo va a acontecer esto? ¿Y cuándo usted vendrá? Entonces quedó borrosa la línea de cuándo va a acontecer esto, cuándo se va a destruir el templo y cuándo Él va a retornar. Y yo cuando leo Joel, cuando leo Jeremías, cuando leo los diferentes profetas que hablan así de tiempos finales, veo ese mismo ritmo. Porque la verdad, hermanos, es que nuestro trabajo no es estar con un reloj viendo a ver cuándo es que va a pasar. Si los ángeles no saben, ¿usted cree que Arturo Piedra va a saber? Yo no lo voy a saber. Si los ángeles no lo saben. Ustedes saben que Jesús es tan humilde que Él dijo que Él no sabía. Jesús mismo. Esto es solo del Padre. Y cualquiera dice, ¿cómo es eso? Entonces la Trinidad no son uno, claro, pero Jesús está modelándonos a nosotros humildad y obediencia completa al Padre. Y dice, eso no es dado a nadie, eso es solo al Padre. Imagínense el nivel. Entonces tenemos que tener cuidado en la forma en la que hacemos doctrina. ¿Qué es lo que nos importa aquí? Entender de que Apocalipsis, capítulo 6 al 19, nos habla de todo este momento. Todo este momento. Está descrito clarísimo. Que en qué momento empieza tal copa. Que en qué momento empieza. Ya, hermanos, es demasiado gris. Que entonces, si 3 años y medio no fue tan malo, entonces significa que el Cordero hable el libro a la mitad del libro, a la mitad de la tribulación. Posiblemente. Porque recuerde que el juicio, al que se le da el trabajo de juez es al Hijo. Jesús dice, esto me lo ha dado el Padre. Y Juan ve que no hay nadie en la tierra, en el mar, en los muertos, no hay nadie que pueda abrir el libro. Y se acerca uno de los ancianos, y yo no sé si a usted se le para el pelo cuando uno piensa en eso. Le dice, no llore, el Cordero, es el Cordero. Es que yo lo veo como una super película, y el Cordero agarra el libro y empieza a abrir los sellos. Y empieza en la tierra una serie de juicios fuertísimos. Entonces, ¿qué sí podemos hacer doctrina? Que viene un tiempo de tribulación durísimo que nos está descrito en Apocalipsis capítulo 6 y 19. Y nunca se menciona la iglesia. La iglesia no está. La iglesia desaparece de la escena hasta 19 y 20. Nunca se mencionan cristianos, nunca se mencionan seguidores de Jesús, nunca se menciona la esposa del Cordero hasta después. En cambio, vemos una serie de alusiones hacia Israel. Y vemos que esos eventos son secuenciales, que son juicios difíciles y rudos. 3 grandes grupos: sellos, trompetas y copas. El 7º sello es la primera trompeta. La 7ª trompeta da inicio a una serie de eventos porque los sellos no son completamente conectados. O sea, no suceden directamente. La 7ª trompeta es un periodo largo dentro de el tiempo que se nos da, o la descripción que se nos da en Apocalipsis. El primer sello es el anticristo, lo que nos da a entender de que Jesús marca el tiempo. Con la llegada del anticristo es cuando se marcan estos 7 años. Entonces, el primer sello es la llegada
del hombre de pecado, el segundo es guerra, el tercero es hambre, el cuarto es muerte, que son los cuatro jinetes del Apocalipsis, el quinto son martirio, el sexto son cuestiones telúricas, terremotos, y el séptimo es la primer trompeta, que nos habla de una serie de cataclismos. Si quieren se los digo, yo les dejé ahí para que fuera un listado. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, pero por tiempo hoy no me voy a poder. Hermanos, 7:40. 7:40. Dios mío, ¿cómo cierro esto hoy? Si estamos a medio palo, para que no nos ahoguemos aquí. Ok, vamos a cerrarlo con algo bonito. Entonces tenemos Apocalipsis capítulo 6, los sellos, y cerramos además el periodo de trompetas, y después en el capítulo 16 las copas. La última idea de esta noche. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación o la tribulación? El primero es salvar a Israel. Vamos rápidamente a Daniel 9:24. A Daniel 9:24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está profetizando con hora y fecha, hermanos. Recuerden que eso lo vimos, o sea, calza perfectamente al día de la Pascua, en el momento en el que Jesús está aquí en la tierra. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ustedes recordarán de que aquí hay una porción de este pasaje que se cumple en el 70 y otra que no. Y el fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel nos profetiza con lujo de detalle la llegada de un hombre que marca el retorno del tiempo, donde se vuelve a activar el tiempo de los últimos 7 años de la historia humana. Este tipo va a ser un imitador de Jesús y un tipo que es contrario a la obra de Jesús, pero será derrotado, hermanos, como si nada. Será lanzado al lago de fuego. Yo quería hablarles hoy sobre los detalles que nos da Daniel de este tipo. Lo llama como el cuerno pequeño, lo llama como el malo, el perverso, y tiene un montón de nombres diferentes a lo largo de la escritura. Algunos inclusive piensan que puede haber tenido alguna ascendencia hebrea, porque se habla de que niega el Dios de sus padres, en Daniel capítulo 11, verso 37, pero yo pienso que no, yo pienso que más bien es un hombre que es totalmente liberal y que deja atrás cualquier credo. Es interesante, Daniel, ya que estamos en Daniel, vean el 11:37. El 11:37, vean el detalle que da. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, posiblemente sea un homosexual. Ya sea un homosexual o un transexual o algo así. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Una figura espantosa de la historia humana que Jesús viene
y lo destruye con el poder de su palabra. Única y exclusivamente lo manda y lo condena. Lo destruye porque realmente es una destrucción continua. Es peor que una destrucción de aniquilación, que es destruir algo, es pum, que deje de existir. Pero el problema de la condenación es que usted sigue existiendo, pero en condena. Y de manera directa es acabado ese gran periodo de dolor sobre la humanidad. Y termina instaurándose lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Un reino milenial donde Cristo es el rey y nosotros reinamos con él. Yo sé que estos son temas, hermanos, que a veces uno dice, híjole, me suena tan ajeno, o más bien, híjole, me suena tan duro. Pero estos son temas que nos recuerdan a nosotros que el Dios que nosotros tenemos es Dios de ira, hermanos. Es Dios de juicio. Y es un Dios con el que no se juega. Así que la forma en la que cerramos esta noche es de la forma en la que nadie quiere llenar iglesias. Pero es recordando que nuestro Dios es fuego consumidor. Y si usted juega con este Dios todopoderoso, se perderá eternamente. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí donde usted está, que cierre su Biblia. Y que recuerde que en este tiempo de tribulación, nosotros estamos en la mano del Señor y estamos disfrutando de su presencia. Mientras aparece el anticristo, mientras hay guerra, hambre, muerte, martirios, terremotos. 1/3 de la tierra arde en fuego, los árboles, toda la hierba se quema. Las criaturas del mar se mueren, las aguas se contaminan, 1/3 del sol y la luna y las estrellas se apagan, lo que da a entender de que hay un evento que bloquea o golpea la atmósfera, de tal forma que la luz ya no va a llegar de la forma en la que hoy la disfrutamos. Se abre el abismo que ha estado cerrado desde tiempos de Noé, y demonios son liberados como langostas, como grillos. 4 demonios que son tan terribles que los tienen atados cerca de Irak son liberados para matar a 1/3 parte de la humanidad, hermanos. La 7ª trompeta es poderosa porque es una proclamación del Evangelio, donde se proclama el gobierno de Cristo y luego suceden las copas que son dolorosas llagas. El mar se hace sangre, los manantiales se hacen sangre. El sol quema a la gente, ya algo sucede en la atmósfera. Ahora más bien lo que antes la cubría y la tapaba, ahora más bien el sol llega y abraza, quema a la gente. Del Éufrates se seca y lo que da a entender es que se puede pasar. Los reyes del este vienen a destruir a Israel. Y luego una serie de terremotos dividen la ciudad en partes. Todas las ciudades del mundo se caen. Granizo cae del cielo del tamaño de un saco de cemento para darle retorno a Jesús. Con sus ojos cerrados, nosotros somos dichosos al poder proclamar que Jesús es nuestro Dios hoy, en fe. Y dichosos nosotros que creemos sin ver, dice Jesucristo. Pero hermanos, viene un tiempo de extremo dolor que no se lo desearíamos ni al peor enemigo. Es tiempo de afirmarnos en Dios. Es tiempo de cimentarnos en Él. Confiese su pecado ahí donde usted está. Confiese su orgullo. Confiese al Señor ahí en casa, los que nos están viendo. Los que nos escuchan por la radio. Confiese sus pecados. Viene un tiempo de dolor,
durísimo. Nosotros no somos los predicadores de la prosperidad y no somos los predicadores de la salud eterna ni la eterna juventud. Somos los predicadores de un Dios molesto, un Dios enojado. Yo sé que esto no vende, que viene a juzgar, que viene a juzgar. Señor, hoy te damos gracias por su perdón y te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy rogamos que tu Espíritu Santo nos lleve a verdad. Perdónanos, Señor, y lávanos, límpianos. No tenemos miedo alguno, porque el que está en su mano, nada ni nadie lo puede arrancar de su mano. Pero sí es importante para nosotros saber que usted nos deja a nosotros como iglesia la descripción de lo que va a vivir la humanidad en el momento en el que usted saque a la iglesia a la historia. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ser una iglesia que proclama también juicio. Una iglesia que no solo vende comodidad y belleza y paz y salud, sino una iglesia que siempre levante la voz para decir, como dijo Pablo en el Areópago: Señor, usted es creador, usted es salvador y usted es juez. Así que ayúdanos a vivir a la luz de esa enorme verdad. Y es que usted nos ama, nos hace, nos perdona, pero también vendrá a juzgar. Que nosotros nunca olvidemos que usted es Dios de juicio. Y que esta iglesia sea de piernas débiles, que siempre caiga rendida delante del Dios Todopoderoso, que pronto viene a juzgar a todo aquel que le da la espalda. Así que ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a ser la generación que continúa predicando en su historia, como lo hizo David, como lo hizo Nehemías y Esdras, como lo hizo Jesús y los 12, como lo hicieron grandes hombres, Señor, hace 1500 años, que morían prendidos, como lo hicieron hombres y mujeres que cayeron, Señor, rendidos delante de la Inquisición hace unos cuantos siglos, como lo hicieron los reformadores hace 500 años, como lo hizo Jonathan Edwards, Señor, hace 200, 300 años. Enséñanos, Señor, a ser, Padre, la generación que predica al Dios completo, amor, perdón y juez. Gracias por hacernos, gracias por perdonarnos y gracias por librarnos del juicio. Vea, mi hermano, dígale gracias al Señor ahí donde usted está. Agradézcale al Padre por Jesús, porque usted y yo no viviremos juicio. Seremos librados del tiempo de dolor por Él. Te damos gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Para mí la imagen más grande del Antiguo Testamento de este tiempo es Noé. Pero hay un personaje previo a Noé, que es la 7ª generación después de Adán y Eva, que es Enoc. Caminó con Jesús, caminó con Dios, caminó con el Espíritu y fue tomado. Y despuésito, vemos a Matusalén y vimos que de que esas líneas se traslapan. De hecho, Matusalén muere posiblemente el mismo día del diluvio. No por la película absurda de Hollywood, sino por lo que nos dice la Biblia. La línea del tiempo de ellos deja de existir ahí. Ya sea porque Matusalén muere en el diluvio, o es llevado, el Señor muere, o sea, Él muere, su espíritu es llevado en ese momento.
Pero Enoc ejemplifica una iglesia que por caminar con el Señor es tomada. Y Noé ejemplifica un pueblo que es salvado en medio de la maldad por Dios. Un remanente que es salvado por Dios. Así que, amados hermanos, vemos la gracia desde Adán hasta al final de los tiempos. No podemos dejar de predicar gracia, pero queridos hermanos, vemos juicio desde Adán hasta el final de los tiempos. No podemos dejar de predicar al Dios juez. Que Dios los bendiga montones. Nos vemos el sábado en celebración general. Recuerden que es a las 4 de la tarde. Un abrazo grande. Chao.